This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que es crucial. Vamos a hablar sobre el trabajo. Porque el trabajo no es solo ese lugar donde obtenemos el sustento, es muchas veces el lugar donde somos capaces de desarrollar y cumplir nuestros sueños en la medida que las oportunidades así se nos dieron. Es el lugar donde construimos comunidad, donde muchas veces construimos nexos con otras personas, donde aprendemos a respetar la autoridad, donde muchas veces aprendemos a ser líderes, donde muchas veces también nos frustramos porque las cosas no siempre salen como queremos. Es el lugar donde además pasamos la mayor parte de nuestra vida y la mayor parte de nuestro día. No por casualidad, hoy día la conversación en torno, por ejemplo, que se dio hace algún tiempo de las 40 horas laborales fue crucial, porque también queremos aprovechar de rescatar horas y tiempo para nuestras aspiraciones que quizás son personales, el poder acompañar a la familia. Muchas veces el trabajo es el lugar que queda a 2 horas de distancia de nuestra casa y donde tenemos que desplazarnos largas horas. El trabajo es el lugar donde también se adapta. La pandemia nos puso a prueba y nos obligó a encerrarnos en la casa y a través de una pantalla aprender a trabajar de una manera distinta. Es el lugar donde aprendemos distintas habilidades. Bueno, simplemente queremos hablar de la salud vinculada a esto, justamente el trabajo. Y por eso es que quiero darle la bienvenida y presentarle a todos ustedes a la doctora Catalina Dinali Bilbao. Ese es su segundo apellido, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Y ella es miembro de la Sociedad Chilena de la Medicina del Trabajo, SOTMED, es médica cirujana de la Universidad de los Andes también, magíster en Gestión y Administración en Salud y especialista en Medicina del Trabajo. Y por eso estoy muy contenta de poder tener esta conversación contigo, Catalina. Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias, Maca. Estoy muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Yo hice una gran introducción que tal vez podría haber sido, pero la Maca se fue en volada con esto, pero es verdad. El trabajo es ese lugar donde nosotros trabajamos y obtenemos el sustento que llevamos a nuestra casa, pero es el lugar donde conocemos amigos, donde aprendemos a respetar la autoridad, donde muchas veces nos conocemos desde una habilidad distinta. Es un espacio donde estamos casi todo el día y por lo tanto lo más importante es que sea un espacio donde también podamos ser felices, porque estamos muchas horas ahí. ¿Cuál es la relación entre la salud y el trabajo? Oye, como tú dices, el trabajo es donde estamos la mayor parte del día, la mayor cantidad de horas, incluso de la semana. Y es súper importante por lo mismo que ojalá nuestros entornos laborales sean amigables, podamos pasarlo bien, podamos ser nosotros mismos. Creo que eso es súper importante y que ojalá todos los trabajos puedan entregarle a las personas entornos seguros, entornos amigables, que puedan interactuar las personas, sentirse sanas, que tengan también una alimentación acorde, que puedan compatibilizar la vida laboral con la personal. Son muchas cosas las que podemos hablar de salud y trabajo, la verdad. Vamos a hablar de todas ellas porque nos interesa, porque probablemente... tú lo decías, el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. O sea, tal vez, y mira la tontera que voy a decir. Yo leí alguna vez, no sé si leíste un día una carta de una mamá que no trabaja fuera de la casa con una mamá que trabaja. Y le decía, ¿sabes qué? Ahora entiendo que en el trabajo tal vez es el lugar, cuando tienes niños chicos, donde más tranquila te puedes lavar los dientes, desde ese punto de vista en adelante. ¿Qué tan crítico es construir y cuál es la base para construir espacios seguros? Bueno, la base, lógicamente, es que los liderazgos también entiendan que en el trabajo tenemos que estar bien y que una persona que vive su día a día de una manera lo más sana posible va a ser un mejor trabajador, una mejor trabajadora, va a estar mejor consigo mismo y eso también hay que entender que da mejores resultados en el trabajo. Por lo tanto, cualquier empresa, cualquier líder que quiera tener mejores resultados a su gente feliz, necesita entenderlo, dar los espacios y las condiciones para que eso ocurra. Una persona que va a ser un buen trabajador tiene que ojalá dormir bien, poder alimentarse de la mejor manera, poder tener espacios, como tú decías, también para estar mejor consigo mismo, hacer hobby, ir a hacer deporte, poder tomarse un ratito después de almuerzo a lo mejor para salir a dar una vuelta a caminar.
necesitamos trabajadores y trabajadoras sanas y felices para poder tener buenos resultados. Yo creo que la mirada pasa también, muchas veces hablamos de productividad, como esto de producir, sacar adelante, que aumente, ¿cierto? No sé, la ganancia, mientras más hago, mejor trabajador soy, y que esto muchas veces viene desaparejado de una vida de bienestar. Y ese es el paradigma que hay que un poquito cambiar, porque pareciera que el que está más estresado, el que trabaja más rápido, va a ser el más productivo. Y a la larga no es así. No, no es así. Para que sea sostenible en el tiempo, tenemos que tener un trabajador o una trabajadora que esté bien en su trabajo para que también esté bien en su casa, y al revés también. O sea, las personas tienen que estar bien consigo mismos, poder hacer cosas que les gusten para poder llegar al trabajo de la mejor manera y tener un mejor rendimiento. Una persona a lo mejor que se enfoca en su tarea muchas horas y solamente se enfoca en su trabajo, se va a agotar tarde o temprano. O sea, necesitamos un entorno lo mejor posible que sume o que reúna muchas condiciones para que esa efectividad, esa eficiencia sea perdurable, o sea, perdure en el tiempo. ¿Cuesta hacer entender a los tomadores de decisión que invertir en salud en el trabajo tiene un impacto en la rentabilidad? Cuesta cada día menos. Ay, qué bueno. Afortunadamente, sí. O sea, en el pasado ha costado. Sí, o sea, la percepción que se tenía antes es muy distinta a la que hay hoy. Yo creo que afortunadamente los tomadores de decisiones han logrado entender esto mismo que hablábamos, que una persona que está bien consigo mismo, que tiene una vida que puede compatibilizar, va a tener mejores resultados. Y tenemos que apuntar hacia eso, y ojalá no solo algunas empresas lo entiendan y tomadores de decisiones, sino que todos. Tenemos que evitar que el trabajador, la trabajadora se enferme. Si se enferma, vamos a tener más licencias, vamos a tener gente menos productiva, versus alguien a quien cuidamos o una persona que se preocupa de sí mismo, va a faltar menos al trabajo, va a ir al trabajo más feliz. El bienestar de una persona se contagia con su entorno, con su equipo de trabajo. A mí me pasa harto en el trabajo, hay harta ingeniero joven, uno empieza el gimnasio y dice, oye, vamos juntos, hoy día van varios, entonces respetan más su horario laboral para ir al gimnasio algunos días, al día siguiente llegan temprano, producen un montón, pero es porque han entendido que estar bien tiene un excelente resultado en sus trabajos. Ahora, claro, hay que cambiar un poquito también la mirada esa, de decir, bueno, hay ciertos espacios de flexibilidad que finalmente van a tener un impacto positivo. Pero tú decías que hay nuevas generaciones que tienen un valor distinto quizá a la nuestra, o a la misma. Esto de donde nosotros pertenecemos grande cantidad de años en una sola empresa, donde nos movemos poco. Viene una generación que tiene otras ambiciones en buena hora, que quieren viajar, que quieren tener más tiempo para la familia, más tiempo para el hobby, que está perfecto. Sí. Por lo tanto, si yo como empleador invierto en la retención de talento, también va a ser tan significativo y va a tener un impacto, porque viene una generación distinta, ¿no? Sí, claro, viene una generación completamente diferente. Nos vemos enfrentados hoy día al trabajo remoto, a lo que tú dices de querer viajar, querer moverse. Eso lógicamente significa también que las personas que trabajan tienen que ser muy responsables en los tiempos que están entregando a sus trabajos. Claro. Más eficientes, más dedicados para poder acceder a las flexibilidades que el empleador puede entregar, entendiendo que no todos los trabajos los van a poder entregar las mismas condiciones, pero sí hay formas y formas de flexibilizar, formas y formas también de entregar entornos saludables a las personas que están trabajando. Quiero preguntar qué rol jugamos las mujeres, y te lo pregunto porque sabemos mucho que nos ha costado a lo largo de la historia ganar espacios que históricamente fueron de hombres en la toma de decisiones, Sí, claro. en los trabajos antiguamente. O sea, nosotros estamos grabando este podcast saliendo de las elecciones. O sea, no ha pasado un siglo que las mujeres votamos. O sea, Sí, claro. imagínate. Pero además se suma esto que muchas veces las mujeres cargamos con más trabajo fuera de lo laboral, es decir, cargamos más cosas de la casa que los hombres. Por lo tanto, también hay una como que quedamos mal en la pole position respecto a eso. Y si es que eso empieza a cambiar, ¿y cuánto impacta en el trabajo? Oye, la doble presencia de la mujer es una realidad. Es una realidad. Es un hecho. Por ejemplo, yo podría estar comprando en el supermercado ahora, pero no lo estoy haciendo. Te aseguro que las dos hemos Lo he estado hecho, en eso claro. más de una vez. El útil escolar. Tal cual. Y es una realidad y no podemos hacer lamentablemente mucho frente a eso, porque creo que también es parte de nosotras mismas, estar preocupadas de
Yo tengo 3 niños, oye, ¿a qué hora sale? 3:30, ¿que lo va a ir a buscar? Ah, sí, coordiné que se va a la casa de un amigo, no, que el súper. Pero también, como decía antes, se ha visto un cambio, se ha visto a los hombres también haciéndose más cargo Exacto. de cosas que antes no se hacían. Compartiendo la carga. Que es lo que hay que Compartiendo la hacer. carga, lógicamente, probablemente no en todas las cosas, pero sí en muchas, lo que es una muy buena noticia y ojalá sigamos avanzando en esa línea. Y creo que también ahí los entornos de trabajo tienen harto que hacer y una gran responsabilidad en apoyar que esto ocurra y no juzgar. También yo creo que los hombres tomaban decisiones porque, oye, se castigaba mucho al que a lo mejor se iba un poquitito antes o al que tenía que quedarse en la casa cuidando a los niños y era más fácil que lo hicieran las mujeres. Claro. Siempre fue así. Hoy afortunadamente ha ido cambiando, pero todas estas decisiones, todo en torno a que las personas estén mejor, a que puedan hacerse cargo de ellos mismos y también de sus cargas, depende mucho de cómo el trabajo te entregue la flexibilidad y las herramientas para poder hacerlo. Y ahí los empleadores y los tomadores de decisiones tienen un tremendo trabajo que hacer, una gran responsabilidad. De todas maneras, porque, bueno, finalmente, lo decíamos, esta nueva generación va a venir a exigir cosas distintas también en buena hora, pero también nosotras las mujeres estamos llegando también a los espacios de toma de decisiones, por Sí. muy difícil que nos haya sido el camino, y bueno, todo el estado de resultados donde hay mujeres en los directorios, por favor, está a la vista. Por lo tanto, aprender a compatibilizar eso va a ser siempre una buena medida. Oye, yo creo que también, perdona, Sí. yo creo que también se ha visto que estos roles femeninos en la toma de decisión o en roles de mayor responsabilidad también se ha visto reflejado en los resultados. Eso. O sea, no solamente en el ambiente, en el clima laboral, sino que también en cómo se está pensando estratégicamente o los resultados mismos que ven las empresas. Ha habido un cambio súper bueno, positivo, importante, cuando las mujeres hemos entrado en estos roles de mayor responsabilidad y toma de decisión. Quiero entrar a algo muy importante, que a tiene ver. que ver con el clima laboral. Porque finalmente, nosotros lo decimos acá, estamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida trabajando. Sí. Y, o sea, no para todos es fácil tomar la decisión de cambiarse de trabajo de un minuto a otro porque no lo paso bien en el trabajo. Por lo tanto, consciente de lo complejo que puede ser, hay que pasarlo bien en el trabajo, porque finalmente estamos la mayor parte del tiempo ahí y vivir pasándolo mal no es una buena idea para nadie. Para nadie, desgasta. ¿Qué tan clave es el clima laboral? Y me refiero al clima laboral, es decir, si voy al trabajo y sé que lo paso bien, porque mi compañera al lado me cae bien, porque construyo amistad, porque tenemos una comunidad, cuando tenemos que frustrarnos lo hacemos juntos, encontramos soluciones. Pero también hay espacios hostiles, Sí. donde, no sé, llegaste 2 minutos tarde, me enojo, donde pasan ciertas cosas, el permiso es súper restrictivo, y eso hace que este clima laboral se vaya echando a perder. Sí. Y yo no me sienta querido y no me sienta cuidado. ¿Qué tan relevante es? Muy relevante. A ver, Muy relevante. ¿y cómo impacta en la salud? Oye, hartas cosas. Primero que todo, claro, ir al trabajo, ojalá pasarlo bien, entendiendo que no es el foco, uno no va al trabajo, Claro, a una fiesta. A una fiesta, pero sí es tremendamente importante poder trabajar en un lugar donde tú te sientas en confianza, te sientas seguro, y si necesitas algo, sepas que puedes recurrir a alguien. Claro. Al final, cuando uno está trabajando, vas a tener situaciones muy buenas, qué bueno, pero también otras malas. Y qué bueno saber que puedes contar con un compañero, una compañera, o ir a hablar con tu jefe y que vas a ser acogido. En segundo lugar, es muy importante también que las personas se puedan sentir que tienen potencial para desarrollar. Y eso depende muchísimo del clima. O sea, si tú estás en un trabajo donde te sientes valorado, valorada, donde crees que puedes desarrollarte, donde tu opinión se escucha, también uno empieza a estudiar más, a prepararse mejor, a proponer, y eso hace que la empresa o tu área se desarrolle de mejor manera, versus una empresa donde a lo mejor es haz tu pega, no me interesa lo que me trajiste, que todavía ocurre, tristemente. Sí. Oye, te traigo esto para presentar, no me interesa, no quiero verlo, no es lo que te pedí. Esa persona se va a ir frustrando, lógicamente después no va a querer proponer cosas nuevas. Entonces el clima, cómo te escuchen, que tú puedas hablar, que puedas desarrollarte, es tremendamente importante. Como también pasarlo bien, pero sentir que te puedes desarrollar, sentir que puedes ser tú mismo en el trabajo.
Yo creo que hay un indicador que es clave. Todos nosotros, bueno, yo soy muy joven, pero llevo muchos años en el mundo laboral. Y creo que hay un síntoma que es clave. Es cómo te sientes el domingo en la tarde. Súper clave. Y eso es relevante, porque bueno, el domingo, a mí me encantan los viernes, creo que sepan que es mi día favorito de la semana, pero siempre he tratado de que el domingo en la tarde nunca sentirme incómoda. Eso es un buen síntoma, porque Muy quiere buen decir que síntoma. el lunes no va a ser, porque hago algo que para mí tiene sentido. Exacto. ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles son las señales de alerta? Oye, todos elegimos algo que estudiar o elegimos un trabajo Claro, con un propósito, ¿cierto? En la medida que tenemos la oportunidad. Exactamente. Ahora, siempre podemos, como tú dices, que hayamos tenido la oportunidad, pero todo lo que uno hace tiene que tener un propósito. Y el propósito, independiente de donde uno esté, va a existir, ¿cierto? Pero más allá del propósito tienen que estar las condiciones para que llegue el domingo, llegue el lunes en la mañana y tú digas, voy con todo, quiero ir, no es una tortura hacerlo. Y eso depende muchísimo de las condiciones laborales, pero va a influir mucho también en esa persona, en su bienestar, en su salud. Como hablábamos antes, una persona que no va feliz a trabajar, finalmente, puede caer, los temas de salud mental están críticos, y una persona que no va a trabajar feliz o que no tiene un entorno amigable, seguro, de confianza en su trabajo, puede incluso caer en una depresión. Y entramos ya a temas mucho más potentes que sí vienen derivados muchas veces del trabajo. Entonces, a ese nivel de crítico es el clima laboral, las condiciones de trabajo en las que está la persona, la salud en torno al trabajo, la compatibilización de la vida laboral con la vida familiar o personal. Puede ser crucial, incluso aunque una persona se enferme o no. Es a Claro, ese porque nivel. el estrés es detonante de muchas enfermedades. Exactamente, y hay no solo el estrés, sino que también hoy día tenemos muchos temas dando vuelta en la esfera de salud mental en el trabajo, para que hablemos a lo mejor en otro momento, pero hay acoso, hay sobrecarga, hay un montón de cosas y esas cosas hay que cuidarlas para que no ocurran. Y ahí es donde la prevención es tremendamente importante. ¿Cómo apuntamos al tiro a eso? Porque hay leyes hoy día que benefician muchísimo a los trabajadores, que los protegen. Tú hablabas, ¿cierto?, del acoso. Yo hablaba también al inicio de la ley de 40 horas, que se discutió largamente porque vamos a ser más o menos productivos y cómo nos vamos a ajustar al trabajo. Y uno solo pensaba que quizás esa persona va a llegar una hora antes de su casa y tal vez va a cumplir con la misma tarea. Y lo va a hacer más feliz, y lo va a hacer más feliz. tranquilo. Otros dirán, no, porque tengo que duplicar los turnos. Bueno, es una discusión que se dio en el Parlamento. Por suerte yo no estuve en esa discusión, solo la pudimos reportear. Pero desde el punto de vista del bienestar, ¿cuánto impactan estas leyes? Estoy pensando también en la ley Karin, estoy pensando en la ley de 40 horas. Mira, yo creo que todas estas leyes impactan como un péndulo. De repente nos vamos mucho hacia un lado, hacia el otro y tenemos que lograr encontrar el equilibrio. Y el equilibrio, llevándolo a lo que estamos hablando, el equilibrio también en compatibilizar trabajo y vida personal, equilibrio en, poder ser firme con una discusión laboral, que muchas veces cuesta, a las personas les cuesta diferenciar como, me pidieron esto tal vez de una manera más dura con me están maltratando. Creo que también ahí hay que ser muy responsable en cómo las personas están percibiendo, una instrucción, una directriz con efectivamente alguien que te está levantando la voz o que te lo está diciendo de mala manera. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué tienen que hacer las empresas o los tomadores de decisión? Es poner atención en eso, tener reglas claras dentro de una empresa, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, lo que sí se puede hacer, de qué manera hacerlo, tener muy claros los canales de denuncia. Por ejemplo, eso está demostrado que influye mucho en cómo se siente la persona, en la confianza que tiene también en su empleador. Saber qué puedo denunciar y qué no, en qué canal hacerlo. Y eso, un montón de medidas preventivas también. Mientras más clara sea la comunicación, mejor va a ser para evitar cualquier cosa compleja dentro de una organización. Claro, y por supuesto transparentarle y dar todas las facilidades pareciera ser siempre un buen camino. Sí. Y sobre todo porque claro, hoy día también hay ciertas leyes que van avanzando en favor de la protección de los trabajadores en buena hora, que se den también esas discusiones que por tantos años fueron tan silenciosas, ¿no? Y yo creo ahí también que es súper importante hacer parte a los trabajadores, a los trabajadores en la toma de decisión misma. Se nos olvida a veces considerar a las mujeres,
Preguntar, oye, ¿qué haces tú cuando llegas a tu casa? ¿Con quién dejas cuidando a tus niños? O preguntarle a los mismos trabajadores, ¿qué te gustaría tener como beneficios? Hoy día de repente las personas no quieren beneficio, oye, págame el gimnasio, sino que quieren un poquitito, 15 minutos a la hora del almuerzo salir a caminar, lo que hablábamos al principio. Y eso ya se percibe como un beneficio, como una preocupación, un cuidado de cara a las personas que de verdad puede hacer un cambio significativo en el bienestar. Y hablando de bienestar, los pilares, aquí, hablando de bienestar, nosotros sabemos mucho de bienestar, nos llamamos bienestar. Me encanta, muy importante. Muy importante. Sí. Y no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Nosotros hablamos siempre de los pilares del bienestar. Y tú también, bueno, yo llegué, ¿cierto?, a la doctora Catalina Dinali, con quien estamos conversando, a recordarles que es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, especialista en este tema, a través de la Sociedad de Medicina del Estilo de Vida. Uh-huh. Y los pilares del estilo de vida, nosotros siempre los nombramos acá, son 5, ¿cierto? La alimentación, el movimiento, el descanso reparador, el reducir el estrés y las relaciones saludables. Así es. Y todas estas tienen un impacto en el trabajo. No vamos a dormir, por supuesto, en el trabajo todo el tiempo. Bueno, hay otras civilizaciones en otro lugar del mundo donde lo hacen, pero sí va a depender de cuánta carga tengo, cómo va a ser. O sea, siempre decimos mi día hace mi noche hace mi día. Sí, po. ¿Cómo podemos nosotros trabajar todos estos pilares del estilo de vida en el trabajo? Mira, ojalá que todas las personas logren poder abordar todas. Claro. ¿Ya? Una más o menos, no una tan más, fácil. sí, Claro. pero eso es importante. Primero conocerlas, es lo que yo te decía antes. Es bueno saber, es bueno entender qué es lo que yo necesito para estar mejor. Y cuando ya lo conozco, hacer algo al respecto. ¿Ya? De los 5 pilares hay muchos que sí podemos hacer fácil. ¿Ya? Yo trabajo sentada en una oficina gran parte del día. Mi estacionamiento queda 6 pisos más abajo de mi oficina, subo y bajo la escalera. Yo todo el sentí tiempo. mi escala. Son cambios que de verdad marcan la diferencia. Mucho. ¿Ya? Y si uno tiene que ir a la oficina al lado, al piso de arriba, al piso de abajo, Escalera. hay gente que toma el ascensor Sí, para un piso. ¿Ya? Actividad física. Eso también se considera. O sea, lo que Pero yo te- sí, mira, aquí como han venido muchos doctores, nos han explicado que no necesitamos ir 1 hora al gimnasio todos No, los días, que el absolutamente. bocadillo o el snack de movimiento incorporado a lo largo del día, mira, te lo voy a Es mucho recomendar. más saludable. Vino el doctor especialista en medicina del deporte a decirnos esto mismo. Estas pausas de, como tú, 6 pisos arriba, 6 pisos abajo, voy, 2 pisos, tienen un impacto en nuestra salud metabólica. Absolutamente. Por eso, Entonces, pararse un ratito, eso. 15 minutos, pausa. ¿Sabes cuál es mi activa. sueño? A ver, A ver cuéntame. si alguien me lo cumple. Porque no lo he encontrado, quiero trabajar arriba de la pelota. Ah, maravilloso. Sí. Oye, y hoy día han salido un montón más pensados en niños ¿Ya? para los colegios, pero elásticos que se ponen en los pies de la silla para poder estar moviéndolo, en las mismas Claro. pelotas de pilates para poder sentarse ahí, estos escritorios que suben y bajan. Hay un montón de cosas que se pueden adoptar e implementar desde subir y bajar la escalera para abordar uno de los pilares, ¿cierto? Perfecto, el movimiento. Si puedes complementarlo, obviamente, con media hora de caminata al día o con ejercicio por fuera, escalar el fin de semana, un montón de cosas. Oye, hacer deporte no es solamente pagar un gimnasio y ir a un gimnasio. Hay muchas otras formas de poder tener una vida activa, ¿cierto? Segundo, en la alimentación. La alimentación también es algo que podemos cuidar. En el trabajo. En el trabajo, sin tener que gastar infinito dinero, sino que tomando algunas medidas chiquititas. Oye, en vez de comerte snack De la máquina esa. de la máquina, claro que nunca es saludable, uno se puede llevar una fruta, ¿cierto? Claro. Hidratarse. Como Hay que nosotros tomar acá ahora. Mucha agüita, por lo menos 3 litros de agua al día, ¿cierto? Y ojalá agua y no Coca-Cola, Bebidas. un Nosotros le montón de llamamos cosas. bebidas carbonatadas. No, está bien. Todos sabemos a las que nos referimos. Pero Esa oscura que burbujea. agüita. Que por mucho que sea light no significa que no tenga impacto. Absolutamente. Tal Es cual. hidratarse y el agua es lo mejor. Fin de la discusión. Pero en la alimentación hay harto que podemos hacer y ahí, claro, sí tiene un rol también el lugar donde trabajamos, propiciar que ojalá, si es que hay un casino, haya opciones Alternativas, saludables, sí. ¿cierto? Estamos llegando al verano, harta verdura, lo fresco, lo natural, siempre va a ser mucho mejor que lo que viene dentro de un envase. Con el sueño a veces cuesta un poquitito más. Sí. Hoy día estamos muy conectados al celular, a la televisión. Que y ahí eso, va mi pregunta, porque ¿qué tan importante es no llevarme el computador a la casa? O sea, que yo trato de hacer un esfuerzo de no llevarme el computador a la casa.
Porque en el fondo después abre el computador a las 9 de la noche y uno sigue trabajando. Mira, es Se súper durmieron, se importante. durmieron los hijos, abre el computador. Es importante, pero hoy día se ve que es más crítico eso en las personas que trabajan en su casa. Cuesta mucho más Desconectar. hacer el quiebre. Entre dejé de trabajar, cierro el computador, pero estoy en el mismo espacio. Hay gente que teletrabaja en su pieza. O sea, eso sí que es muy malo. Si lo hacen, no lo hagan más. Claro. Pero cuesta más, ¿ya? Hay que cuidar el uso de pantallas, como yo te decía, tratar de que el momento de dormir sea efectivamente dormir, apaguemos la luz, leamos un ratito, pero hay que descansar, tener un buen descanso, es súper importante. Y los entornos sanos, como tú decías, también influyen un montón. Tratar de tener al menos una persona en tu trabajo que sea tu partner, con quien tú puedas hablar. Si no lo tienes, salgamos a buscarlo, pero vayamos a trabajar felices. De verdad que marca la diferencia. Muchísimo. Trabajar feliz, estar saludable, sentirse bien con uno mismo para poder hacer un mejor trabajo. Hablamos de varios pilares y yo te quería complementar algunas cosas. Nosotros en este espacio no hablamos de deporte, que nos encanta el deporte, pero hablamos de movimiento. Porque el deporte pareciera que tengo que ir a jugar pádel o tengo que ir a jugar fútbol o me tengo que inscribir a un deporte. No, nosotros hablamos de la cultura del movimiento. Ustedes podemos caminar al metro, podemos bajarnos una estación antes. 100%. Por mucho que nos cueste, aquí uno es mucho más que cero. O sea, no necesitamos ir 1 hora y media todos los días, porque yo sé que la OMS habla de 3 veces a la semana. Bueno, uno puede lo que puede. Preferir una escalera en el metro en vez de la mecánica ya va a ser una diferencia. Eso por un lado respecto al movimiento. Por eso hablamos de movimiento en este espacio. Y respecto a la comida saludable, tenemos una gran tarea ahí, porque estamos acostumbrados al snack de media mañana, que sea azúcar, ultraprocesado, sin entender los beneficios que incluso tienen para el rendimiento laboral, el poder alimentarnos bien, ¿no? Absolutamente. O sea, Enfermarnos mucho menos, concentrarnos más. Sí. Oye, y relacionado con esto del movimiento, hay una técnica de repente, lo que sirve Me encantan los es... tips. Imagínate, estás en una oficina que no hay ni escalera. Puedes parar cada cierto rato, poner una alarma, parar a hacer 10 sentadillas Claro. cada 1 hora. Levantarte, caminar 10 pasos y volver. O sea, de verdad que hay un montón de técnicas muy simples que no requieren O sea, ni la siquiera pausa 10 activa, minutos. la pausa activa es útil. La pausa activa es absolutamente útil, de verdad, y uno no necesita grandes tecnologías para implementarlo. Pones una alarma a cada 1 hora y paras 2 minutos y ya puedes hacer un par de sentadillas, ya puedes caminar 10 pasos, ir al baño y volver, estirarse un poquitito, elongar. Todas esas cosas se consideran y marcan la diferencia. Y en lo de la alimentación, absolutamente. O sea, el alimento, mientras más natural, más fresco sea, mejor es, no solo para el organismo, sino que para el rendimiento. Eso es lo que tú dices, absolutamente cierto. Y ahí voy a los espacios, porque aquí estamos hablando del trabajo. ¿Y qué tan nosotros sabemos que la galleta que usted compró ultraprocesada viene hecha para no echarse a perder? O sea, usted se la puede comer en 6 meses más y va a hacer lo estar mismo. igual. Calorías vacías. Calorías vacías, le llamamos calorías vacías. Sí. Pero dura, porque tiene preservantes, tiene ingredientes que permiten que sean conservados, todos artificiales lo más probable, y mucho azúcar. Pero la comida natural no pasa eso. No. O sea, ustedes saben, van a la feria, la próxima semana la comida sirve poquito. Echó a perder. ¿Cierto? Y tener esos espacios donde yo pueda calentar mi comida, donde guardarla, el refrigerador, y también es crítico. Y también, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con el trabajo. 100%. Que pueda yo dejar mi lonchera porque traje mis manzanas para hoy día para no comerme esta galleta ultraprocesada. Tener estos espacios donde puedo guardar tranquilamente mi comida, ¿no? Mira, la verdad es que todo esto se lleva a que las personas puedan ser ellos mismos en sus trabajos. Claro. Es lo que yo te decía antes. Si yo quiero llevarme mi yogur de proteína y una fruta, ojalá poder hacerlo sin tener que preocuparme, se me va a echar a perder el yogur, me van a sacar la mandarina, que son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Entonces, ahí el entorno, poder trabajar en un espacio donde tú te sientas cómoda, feliz, tranquila, van a afectar cuántas ganas tienes de parar un ratito, hacer la pausa saludable, hablar con alguien que está sentado al lado. O si vas a poder o no llevar tu colación que a ti te gusta y que tú te quieres comer sin tener que comer lo que te imponen. Claro. Entonces, sí. Y son medidas, de nuevo, simples, que no son tan complejas. A lo mejor tener un refrigerador o un espacio para que las personas puedan dejar sus cosas. Y un espacio para comer.
espacios para comer. Porque claro, nosotros hablamos aquí grandes empresas donde hay un casino, etcétera, pero No todos la tienen mayoría eso, del trabajo, sí. la mayoría de las personas trabajan en pymes. Y yo sé que es complejo porque también los ingresos son distintos, pero poder disponer de un comedor, un espacio, por pequeño que sea, que no sea tu lugar de trabajo, para que se note la diferencia. Hacer la diferencia. Al final, claro, es una alimentación consciente versus la alimentación, que lo vemos todavía mucho, en el mismo puesto de trabajo, estoy comiendo mientras veo el computador. ¿Dónde está ahí tu cerebro procesando que te estás alimentando para poder aguantar más horas sin comer o para poder digerir de la mejor manera? Todas esas cosas, y vuelvo al punto que decía antes, mientras más sepamos, mientras más entendamos, más fácil va a ser poder tomar esas decisiones, tanto uno como persona, como las empresas o quienes toman las decisiones. Nosotros acá avanzamos algo que nos gusta mucho, que es la medicina de prevención. Me encanta. Sí, claro, porque además, por supuesto que desde el lugar donde tú trabajas uno siempre hubiera asociado la salud laboral a evitar el accidente, que por supuesto, o sea, por supuesto que tenemos que tener todas las medidas de seguridad posibles, evitar todos los accidentes laborales, no importando el rubro. Pero más allá de eso, cuidarnos también es importante entre todos. Y, por ejemplo, bueno, ahora estamos entrando el verano, pero el invierno es crítico porque muchas personas están resfriadas, sabemos que los virus se propagan así por gotitas, me junto con mi compañero de trabajo, pero no necesariamente estoy tan resfriado como para no ir a trabajar. Entonces hay un punto en que uno dice, y no sé, bueno, en la pandemia aprendimos a usar mascarilla. Claro. ¿Cuáles pueden ser todas esas otras cosas que impactan significativamente en el trabajo y donde yo también me siento cuidado? O sea, vacunarnos. Sí. Ahí entramos en un tema más, como no solo me cuido a mí, sino que también a otros. Cuido a otros, claro. ¿Ya? Y es un poco de ser solidario, solidaria, ser empático. Oye, de repente uno trabaja con alguien que tiene en su casa una guagua prematura. Ayer fue el día del prematuro. Entonces, o alguna persona con alguna enfermedad que lo con alguna inmunodeprima. Enfermedad crónica, claro. La misma persona o alguien en su círculo cercano. Entonces, ¿cómo nosotros como personas viviendo en comunidad, dentro de una sociedad, podemos también cuidarnos por nosotros, pero también por los demás? ¿Ya? Y ahí el tema de las vacunas, qué bueno que lo tocaste porque a mí me gusta mucho. Siento que ahí la vacuna no es solo por nosotros, sino que también por todos y todas. Y nos ayuda, o sea, está demostrado, las vacunas salvan vidas, las vacunas previenen, y esto llevarlo a la medicina, claro, de prevención, ¿cierto? Mantenerse activo en movimiento saludable ayuda a prevenir, es lo que yo te decía al principio de la conversación. Una persona que está sana, una persona que se cuida, es un mejor trabajador o trabajadora, es una persona que rinde más, es una persona que es más feliz. La felicidad o el bienestar de una persona se contagia a los demás. Sí. Entonces, tenemos que tomar todas esas cosas en cuenta para también vivir mejor como comunidad, como sociedad, ¿cierto? Con medidas, insisto, pequeñas, chiquititas, pequeñas cosas que generan grandes cambios o gran impacto. Oye, dentro de un espacio laboral, poder ventilar los espacios, no siempre lo hacemos, de repente 10 minutos abramos la ventana, hagamos la pausa activa, aprovechemos, cambiar el aire, ayuda, ¿ya? No trabajar de repente con el aire acondicionado full, que están todos con chaleco, después salen afuera, hace calor, cambia de temperatura. Oye, si yo estoy un poco resfriada, lo que tú decías, no me puedo quedar en la casa porque mi trabajo no lo permite, o porque no puedo tomarme una licencia, o porque, etcétera. La persona enferma debería ocupar mascarilla, de nuevo, para uno es incómodo, pero tú no sabes qué está viviendo el al lado. Y todas esas medidas al final de prevención son por uno, pero también por los demás. Y son clave para poder desarrollar el trabajo de mejor manera. ¿Cuáles son la mayor cantidad de licencias asociadas a lo laboral? ¿Hoy son aquellas vinculadas a la salud mental? Hay mucho de salud mental, sí, efectivamente. Hemos visto un cambio grande. Antes no era tanto de salud mental, los últimos años sí ha ido en esa línea. Por eso yo antes te decía que tenemos mucho por hacer, y estar bien, ir a trabajar feliz, tranquilo, poder ser yo mismo, influye mucho en eso, mucho. ¿Cuáles son las salidas? Tú dices, tenemos mucho por hacer y todo el camino largo empieza siempre por el primer paso. Yo sé que se han dado varios, así que igual no quiero ser injusta en eso, pero ¿cuáles desde tu punto de vista debieran ser los siguientes pasos para poder alcanzar el bienestar en el trabajo? Yo creo lo que te decía antes. Primero, entender qué necesitamos para estar sanos, qué necesitamos para estar bien, ¿ya? Segundo, escuchar.
a las personas en sus necesidades, porque a lo mejor en una empresa de rubro muy masculino, porque existen muchas empresas donde hay muchos hombres, va a ser muy distinto a lo mejor a un colegio que en general son mujeres, y esa es la realidad, o sea, la demografía de los entornos laborales es muy distinta. Tenemos que entender quién necesita nuestro lugar, no tomar decisiones solo porque, oye, esto es lo que dice los estudios. No va a ser lo mismo para una empresa versus para otra, para un entorno laboral versus el otro. Entonces es muy importante entender qué necesito yo, qué necesitan las personas que trabajan conmigo para poder tomar esas decisiones. ¿Ya? Eso ya es un gran paso. Escuchar a quienes están trabajando es un gran paso. Y de acuerdo a eso, priorizaría obviamente en poder hacer lo más compatible el entorno laboral con la vida personal, propiciar la alimentación saludable, lógicamente promover el tema de la movilidad, del ejercicio, no quiero llamarlo así, pero sí de que las personas se puedan mover. La cultura del movimiento. Tal cual. Y poder separar, lo que decíamos antes, separar mi jornada entre la laboral y la personal. Que la gente ojalá logre hacer ese quiebre, es súper importante. Y mientras están trabajando, uno va al trabajo y lo da todo, pero también después decir, ok, hasta aquí llegó mi jornada, cumplí con lo que tenía que hacer, hay días que voy a poder terminar un poco antes, días que me voy a tener que quedar hasta un poco después, y esa es la realidad de todo, ¿cierto? Pero poder hacer el quiebre. Tenemos que respetar también para poder lograr los cambios. Es importante eso. Les recuerdo que estoy conversando con la doctora Catalina Dinali. Ella es miembro de la Sociedad Chilena de la Medicina del Trabajo y que es una especialidad que empieza a crecer. Afortunadamente, sí, estamos muy felices. Y que hace un tiempo atrás no era tan conocida. Uno asociaba como solo al prevencionista de riesgo, que estaba preocupado de ciertas cosas vinculadas a la salud. No, hoy hay doctores que están preocupados del vínculo entre el trabajo y la salud. Sí. Más allá, ¿cierto?, de que las empresas tienen que estar asociadas a aquellos que brindan los auxilios, etcétera. Hoy día empieza a crecer como especialidad. Sí. ¿Hacia dónde se enfoca la medicina del trabajo? ¿Cuál es el objetivo principal de esto, que es una especialidad nueva, ¿no? Es una especialidad nueva. Afortunadamente este año ya por fin en Chile es una especialidad formal. Exacto. Porque hace muchos años habemos muchos médicos dedicándonos a la medicina del trabajo sin tener el título de especialista, ¿ya? En otros países existe hace muchos años y es ley que en las empresas exista un médico del trabajo, ¿ya? Pero para todas, me imagino que las grandes empresas, ¿no? Pero para algunas pequeñas también, ¿ya? En otros países, y eso debe ser más compartido, ¿no? Más compartido, claro, con roles distintos. El médico del trabajo no es solamente el médico que está ahí para atender a las personas de la empresa, sino que tiene un rol mucho más allá. Y eso es lo que nosotros queremos hoy ser, y la necesidad que tenemos hoy día de, volviendo a lo que hablábamos antes, una persona sana, una persona que está bien, es un mejor trabajador o trabajadora. Es una persona que rinde más, es una persona que le aporta de manera mucho más completa al lugar y al entorno donde está desenvolviéndose. ¿Por qué te empiezas a interesar en la medicina del trabajo? ¿Yo? Sí, porque uno dice, es tan importante lo que pasó este año en Chile, es que como usted dice, no, es cardiólogo, no, es pediatra, no, es traumatólogo, no, es médico del trabajo, en esa categoría. Y eso es lo importante y lo relevante, porque pasamos muchas horas del día trabajando y no se nos puede ir la vida pasándolo mal. No se nos puede ir la vida corriendo riesgos. No se nos puede ir la vida teniendo que sacar licencia de salud mental porque de verdad estoy hasta acá. Sí. Y por lo tanto es muy crítico y es muy importante porque el desarrollo de Chile es fundamental, ¿no? Sí. Oye, para mí lo hablábamos hace un ratito, el tema del propósito, ¿ya? Uno no entra a estudiar medicina pensando que va a terminar trabajando en un escritorio tomando decisiones, que fue lo que me pasó a mí. Soy muy feliz en lo que hago, tremendamente feliz, porque estoy súper conectada con el propósito. Y creo que en medicina del trabajo, del ambiente y de la salud laboral es eso. Yo llegué acá porque me hizo sentido poder aportar mi granito de arena a que la toma de decisión o a que el trabajo de las personas, que es al final, todo es en torno al trabajo. O sea, claro, yo me relaciono con educación, con salud, con construcción, con minería, con un montón de áreas, y siento que desde la medicina del trabajo puedo aportar en cada una de ellas. Y eso hace mucho sentido. Te ganas de preguntarte cuáles son las industrias más críticas en torno a ajustar
estas políticas en torno al bienestar de los trabajadores? ¿Dónde hay que mirar? Me imagino que en la construcción se corren grandes riesgos, me imagino que la minería también, la educación. Mira, podríamos conversarlo también en otro momento. Ahí. No, pero la respuesta responsable es en todas. En todas. Grande o chica, todas tienen que aportar con esta mirada de bienestar en el trabajo, de personas felices haciendo lo que hacen. Obviamente, si ya nos hacemos el doble clic, hay industrias que tienen mucho más en salud mental, otras que tienen mucha más accidentabilidad en músculo esquelético, que en el fondo son las patologías o los accidentes. Por la naturaleza de la faena, del trabajo. Claro. Exactamente. Otras que tienen muy poquito, y qué bueno que así sea, pero el cambio cultural o la toma de decisión tiene que venir por igual a todos. Y sobre todo, ojalá movernos hacia prevenir, ¿ya? Hacia evitar que las personas se enfermen, evitar que tengan una licencia. Hacia allá tenemos que movernos. De todas maneras. Todos por igual. De todas maneras, porque donde sea que trabajemos siempre hay riesgo, la naturaleza del trabajo tendrá que hacer que, en este caso, Catalina tenga que ajustar más sus medidas, etcétera, y focalizarla a las distintas industrias. Uno siempre pensó en el área de la educación, cuidar la salud bucal, es clave, lo mismo, bueno, en otras, de distintas faenas, etcétera. Pero más allá de eso, tú también estás acá porque sabes que hay pilares para el bienestar, lo hemos conversado. Sí. Y esta es una pregunta súper difícil, porque todos piensan que uno va al gimnasio 2 horas al día, que uno come lechuga todo el día. No es verdad. No es verdad. Y que uno se duerme súper temprano y que dejo el celular 2 horas antes, me encanta. Todos los días trato de tener un propósito de bienestar, pero todos tenemos esta vida que nos entrega desafíos, que a veces voy en metro, que a veces no, que el taco, nos pasa todo. ¿Y cuáles son tus espacios de autocuidado? Además, también eres mamá, tienes hijos, o sea, sabemos que uno sabe, y además lo perfecto enemigo lo bueno. Entonces, todo lo que ustedes ven en las redes sociales, esa gente que dice, uy, me levanto temprano a las 5, entreno, después de 2 horas me come, probablemente no sea todo verdad. No, oye, y lo hablábamos también antes. El otro día me dijeron, Maca, tú vas al gimnasio todos los días, porque viste, subo mi Sí. No, mira, a veces logro 30 minutos, pero sabes que uno es más que cero. Sí, es mejor que nada. Es mejor que nada. Sí. No, yo creo que acá lo más importante es tomar decisiones conscientes de que lo que voy a hacer lo pueda sostener. ¿Ya? Qué importante, el claro. cambio tiene que ser con convicción, pero para que sea con convicción tiene que ser un cambio cultural, un cambio de raíz, ¿ya? No sirve de nada que yo de lunes a viernes me coma solo la lechuga con el pollo, que vaya al gimnasio lunes, miércoles y viernes, y el sábado y domingo Todo se va. todo va a ser distinto, que duerma perfecto de lunes a viernes y sábado y domingo no duerma nada. Eso no es un cambio de raíz, eso no es un cambio real. Si yo quiero hacer cambios que tengan un impacto, tengo que primero estar convencida de qué es lo que tengo que hacer. Oye, ¿me puedo comer el chocolatito el lunes, el martes, el miércoles si es que tengo una alimentación equilibrada? ¿Ya? De nuevo, el péndulo, equilibrio. Mira, nosotros acá tenemos, le cuento a todos los entrevistados, ya me han preguntado cuántas veces, y de hecho, ¿cuándo lo voy a escribir? Y creo que me lo voy a tomar en serio. Tú sabes que vivimos 2 procesos constituyentes, no les fue bien a ninguno de los 2 procesos constituyentes, pero aquí hay una constitución que nosotros estamos escribiendo, que es la Constitución del Bienestar. Me encanta. Y en la Constitución del Bienestar, imposible no aprobarla, es difícil sí, hablamos del 80-20. O sea, siempre les digo, por favor, si me van a invitar a su casa a comer pasta, voy a comer pasta. Obvio. Por favor, ¿ya? Pero no es lo que elijo todos los días a cada rato. Eso es. Eso, entonces tengo un 80% del tiempo donde elijo alimentos que me hacen bien. Y hay un 20% donde nada es tan grave, nada es tan crítico. Oye, y además, súper importante lo que tú dijiste, lo que a ti te hace bien puede que sea muy distinto de lo que a mí me hace bien o que le hace bien a otra persona. ¿Y qué te hace bien a ti? Después te voy a contar Entonces, qué me hace bien a mí. Es un fin de semana sin niños, dice tú. Sí, también. No, pero me hace bien mi hora. Yo voy al gimnasio 2 veces a la semana. Ya. Y ese es mi espacio de autocuidado. Perfecto. Y de verdad esto que... intransable. Intransable. Da lo mismo a la hora, pero eso yo no lo cambio porque si no, de verdad que mi energía se me va al piso. Pero y eso yo he descubierto que es lo que a mí mi espacio de autocuidado. ¿Ya? Me encanta leer. También de repente mis ratitos en vez de la tele, oye, me voy a mi espacio, leo 15 minutos, es mi autocuidado. En la alimentación también, me gusta mucho alimentarme bien y todo, pero mi autocuidado es mi espacio de gimnasio. Ay, ¿ya? mío también. Me encanta. Sí, mi lugar y seguro. sí o no que es
impresionante. He cómo llorado en el cambia. gimnasio. Sí. Como gente, oye, O sea, es ¿sabes el qué? templo. Yo estoy llegando al templo, no al gimnasio. Este es mi espacio. Y por, chao, todo lo demás. y por mucho tiempo siempre la gente ha tenido una como caricatura. No, la gente va y está lleno de gente con mucho músculo mirándose al espejo. Mira, ¿sabes qué? También yo he aprendido, yo ya te he contado que tengo unos años más que tú y que uno se tiene que preparar también como mujeres, ¿cierto? Para en esta época del climaterio, para la menopausia y mientras más trabajamos nuestros músculos, más trabajamos nuestros huesos y va a venir una caída del estrógeno y con eso va a venir una caída, ¿cierto? De la capacidad que tengo de absorber ciertos nutrientes, entonces hay que prepararse para eso. Sí. Y yo me preparo ahí con los fierros. Y si a veces son 40 minutos, son 40 minutos. Y son Oye, si a tres veces puedo 20, igual son Igual 20 que son si no 20. los hiciste, Claro. es un antes y un después. Exacto. Pero eso tú lo has logrado porque lograste definir o encontrar qué es lo que a ti te hace bien. Claro. Que es lo que hablábamos antes, que puede que sea distinto. A lo mejor para una persona es salir a correr o para una persona Claro. es ponerse su audífono, escuchar la música que más le gusta. Pero es identificar, entender Aquellas qué es cosas lo que que nos me hace hace bien y poder adquirirlo como algo cultural. Exacto. Algo que sí pueda mantener a lo largo del tiempo, ojalá con la alimentación. La verdad es que la alimentación es súper importante, crítica. pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Y tiene que ser familiar, ¿ah? Tiene que ser familiar, tiene que ser en tu entorno, pero si no lo logramos mantener los hábitos, si uno no logra mantenerlos en el tiempo, la verdad es que no va a generar un impacto en tu vida. Exacto. Oye, tomar agua, partamos por algo fácil. Voy a tomarme 3 litros de agua al día. Como un desafío. Como un desafío, Ah, y lo voy a hacer para siempre. Ya tienes un hábito saludable que no todo el mundo tiene o que cuesta, pero es uno. Y uno más uno al final sí va generando este cambio, pero hay que tenerlo súper claro. Exacto. Por eso es que tenemos que... Oye, me acaban de avisar que llevamos 45 minutos hablando. ¿En Así serio? que ya voy a tener... Sí. Está muy entretenido. ¿Cierto que sí? Yo te dije que te iba a gustar venir a Bienestar, porque además compartimos todas estas conversaciones. Bueno, ya saben que no nos queda mucho tiempo y quiero quedarme con esto que tú dices al cierre. No se trata de todos los días comer saludable, de ¡oh, qué fuerza de voluntad tienes! No, a todos nos cuesta, todas las vidas se nos pone cuesta arriba, pero abrazar pequeños espacios, si es la caminata con el perro, es la caminata con el perro, pero poder abrazarnos a estos espacios y que en el trabajo también podamos construir un pequeño espacio, Sí. una pequeña conversación, un saludo de buenos días con la otra persona, el ser el distinto. Yo soy la distinta, traigo huevos duros y todos se ríen de mí, no importa. A muchos me han llegado a probar, sí, y de a poco perder Y la más gente años. se va sumando. Se va de verdad sumando, que eso se contagia. Lo que tocaste un tremendo punto, el saludo. Oye, hoy día los ascensores. ¿Cuántos miramos a la cara al otro? Buenos días, Hola, ¿cómo estás? que te vaya bien, buenas tardes. En el trabajo lo mismo, no puede ser posible que uno llegue y no salude, de Exacto. verdad. Por último en voz alta, hola, buenos días, cuando se va, buenas tardes, chao, que les vaya bien. ¿Cuánto cambia? Pequeños cambios. ¿Cuánto cambia cuando le preguntamos al otro cómo estás? Eso es todo. Mm. Y con eso nos quedamos. Tengo que despedir la conversación por entretenida que sea. He estado con la doctora Catalina Dinali, miembro de la Sociedad Chilena de la Medicina del Trabajo, y nos quedamos con esto, con lo importante de poder pasarlo bien. Gracias por acompañarnos en Bienestar. Muchas gracias por invitarme. Cuando quieran conversamos y ojalá esto sea una invitación a todos y a todas para hacer un pequeño cambio, un pequeño ajuste que de verdad puede tener un impacto muy importante. Lo digo, si es que un consejo lo aplican mañana, ya es ganancia. Así que Ya es como ganancia, siempre, 100%. tal cual. Así que como siempre, la vocación de este video podcast es poder entregar pequeñas herramientas por un solo objetivo, de poder vivir un poquito mejor. Y en el trabajo sobre todo, porque pasamos tantas horas en ese lugar, importante construir vínculos sanos, tener buenas relaciones. Si somos jefes o jefas, preguntarles cómo están, cómo pasaste la noche. Pequeños detalles que hacen la diferencia y que nosotros compartimos aquí en Bienestar. Y como siempre, nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre